Videos que circulan en grupos de Telegram y redes sociales muestran una realidad brutal en la Sierra de Sinaloa. Hombres armados recorren comunidades que hasta hace poco estaban bajo control de la familia Guzmán, grabando mensajes amenazantes mientras documentan casas abandonadas, propiedades destruidas y calles vacías. No hay prisa, aquí te estamos esperando churras, gritan las voces. Así como en el Calabazo te hicimos correr, ahorita vamos a hacer que también corras. Las amenazas son directas y van firmadas. Puro músico, Chapo Isidro, viejo. Puro Beltrán Leiva. Estos mensajes no son propaganda vacía. Representan la evidencia visual de una transformación violenta que está ocurriendo en el municipio de Badiraguato, ese territorio serrano que durante décadas fue considerado el bastión intocable de Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano del Chapo Guzmán. En noviembre de 2025, la realidad es que grupos leales a Ismael Zambada Siqueiros, Mayito Flaco, en alianza con Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, están literalmente reventando propiedades y expulsando habitantes vinculados con la gente del Guano. De acuerdo con el semanario sinaloense Río 12, especializado en cobertura del narcotráfico, la operación en tierra está siendo comandada por un operador conocido como El Músico, identificado como Óscar Manuel Gastelum. Este comandante de campo es el brazo ejecutor de la alianza entre Mayito Flaco y el Chapo Isidro, coordinando los movimientos de grupos armados que desde finales de julio de 2025 han estado avanzando sistemáticamente por la Sierra de Badiraguato. Los videos muestran escenas que evidencian una estrategia de tierra arrasada. Casas con puertas derribadas a patadas o golpes de rifle. Paredes marcadas con grafitis que dicen MF por Mayito Flaco. Vehículos abandonados con llantas ponchadas. Corrales vacíos donde antes había ganado. Tiendas de abarrotes con mercancía regada por el suelo. Todo documenta el proceso de expulsión forzada de habitantes de comunidades como Huixiopa, Arroyo Seco, Tameapa y Bacacoragua. En las grabaciones se escuchan las voces de los sicarios de los músicos burlándose de sus enemigos. Pinche culo, corriste en el Calabazo. No defendiste tu terreno, gritan mientras recorren lo que claramente eran posiciones abandonadas por la gente del Guano. El término Calabazo hace referencia a una zona específica donde al parecer ya había ocurrido un enfrentamiento previo que obligó a los grupos del Guano a replegarse. Para entender quién es el músico y por qué su grupo ha logrado avanzar tan efectivamente, hay que analizar la alianza estratégica que se formó tras la detención de Ismael Zambada García, el Mayo, el 25 de julio de 2024. Esa detención, que muchos señalan fue resultado de una traición de los hijos del Chapo Guzmán, fracturó al cártel de Sinaloa en dos facciones irreconciliables, la Malliza, leal a los Zambada, y los Chapitos, la facción Guzmán. El Chapo Isidro, cuyo nombre real es Fausto Isidro Mesa Flores, es un capo con décadas de experiencia que originalmente fue parte del cártel de los Beltrán Leiva, enemigos históricos del cártel de Sinaloa. Escapó de prisión en 2015 y logró mantener operaciones en el norte de Sinaloa. Su alianza con Mayito Flaco contra los Guzmán representa un realineamiento que hace pocos años hubiera sido impensable, pero que ahora está transformando el mapa criminal de la sierra. El músico actúa como el comandante operativo de esta alianza sobre el terreno en Badiraguato. Coordina convoys de troconas blindadas, establece retenes improvisados, dirige operaciones de asalto a pueblos y supervisa la expulsión sistemática de habitantes considerados leales al Guano. Su apodo sugiere que podría tener alguna conexión con música o bandas norteñas, un elemento cultural común entre operadores del narcotráfico sinaloense. Según reporta Río 12, los grupos del músico comenzaron a avanzar por la sierra desde finales de julio de 2025, pero los combates se intensificaron dramáticamente en la segunda quincena de septiembre. Entre el 18 y 20 de septiembre de 2025 ocurrió lo que el medio describe como la crisis estallada, con enfrentamientos en poblaciones como Huixiopa y Arroyo Seco, ubicada cerca de La Tuna, el pueblo natal de los Guzmán. Estas no fueron simples balaceras. Fueron operaciones coordinadas de toma de territorios. Los videos que circularon en esas fechas mostraban convoys de hasta 15 camionetas blindadas entrando a pueblos mientras disparaban al aire para intimidar a la población. Habitantes reportaron que elementos armados iban casa por casa preguntando por nombres específicos de personas vinculadas con el Guano. La estrategia de expulsión tiene varios componentes. Primero, identificar a las familias leales al Guano mediante inteligencia local y interrogatorios. Segundo, amenazarlas directamente con darles plazos de 24 a 48 horas para abandonar la zona. Tercero, destruir propiedades de quienes no obedecen o de quienes ya huyeron, como mensaje para otros. Cuarto, establecer retenes permanentes para impedir el regreso de los expulsados. Testimonios recogidos por Río 12 de habitantes que lograron escapar describen escenas aterradoras. Llegaron de madrugada, tocaron la puerta con los rifles, preguntaron si conocíamos a fulano y sutano, relató un residente de Huixiopa que pidió anonimato.
Nos dijeron que teníamos hasta el otro día para irnos o nos iba a cargar. Agarramos lo que pudimos y salimos esa misma noche. Otros testimonios hablan de cómo los grupos del músico literalmente reventaron casas. Disparos de alto calibre contra puertas y ventanas. Explosivos lanzados contra vehículos estacionados. Incendios provocados en bodegas donde se almacenaban cosechas. Quemaron todo, las troconas, las casas, los corrales, señaló otro habitante desplazado. Querían que no quedara nada para que nadie regresara. En octubre de 2025 ocurrió uno de los eventos más simbólicos de esta guerra, el ataque con drones contra la casa de la madre del Chapo Guzmán en La Tuna. Artefactos explosivos fueron lanzados desde drones sobre la propiedad, un acto que representó una provocación directa contra el símbolo más sagrado de los Guzmán. Este ataque generó un éxodo masivo de más de 100 familias que decidieron que ya no era seguro permanecer en la zona. El uso de drones con explosivos marca una evolución preocupante en las tácticas empleadas. El Chapo Isidro y su gente han demostrado capacidad para utilizar tecnología que se ha visto en conflictos internacionales. En noviembre de 2025, autoridades federales desmantelaron 3 campamentos en zonas de La Palma y La Tuna, asegurando 6 drones, 20 uniformes tácticos y un artefacto explosivo, confirmando que estos grupos están equipados con tecnología militar. Una de las tácticas más efectivas para controlar el territorio ha sido el establecimiento de lo que localmente llaman el tapón, un bloqueo instalado entre las comunidades de Tameapa y Bacacoragua. Este bloqueo impide el libre tránsito hacia el Triángulo Dorado, obligando a quienes necesitan desplazarse a tomar rutas alternas que pueden significar rodeos de cientos de kilómetros a través de Durango o Chihuahua. El tapón no es solo un retén. Es un sistema completo de control territorial. Incluye ponchallantas, esas bandas de púas que destrozan las llantas de vehículos que intentan pasar. Trincheras excavadas en brechas de terracería. Árboles derribados bloqueando caminos. Y lo más importante, sicarios armados que verifican la identidad de cada persona que intenta transitar, permitiendo el paso solo a quienes no tienen vínculos con el guano. Para los habitantes atrapados detrás del tapón, la situación es desesperante. No pueden salir a vender sus productos agrícolas. No pueden abastecerse de medicinas o alimentos básicos. Viven con el temor constante de quedar en medio de un enfrentamiento. La sierra se llenó de desconocidos, señaló un habitante de Tameapa a Río 12. Antes todos nos conocíamos y respetábamos, pero ahora hay puros desconocidos. Ya no sabes con quién estás hablando. Esta frase es reveladora del colapso del orden anterior. Durante años, Badiraguato funcionó bajo un sistema donde las familias locales con vínculos históricos podían moverse con relativa libertad mediante salvoconductos basados en lazos familiares. Los retenes del guano verificaban identidades pero respetaban a la gente del lugar. Ahora, con sicarios venidos de otras regiones que no conocen a nadie, ese sistema se ha derrumbado completamente. Las consecuencias humanitarias son devastadoras. Según estimaciones de organizaciones civiles consultadas por medios locales, entre 450 y 700 personas han sido desplazadas de comunidades como Huixiopa, Bacacoragua, Lalapara y Sabanillas. Familias enteras han abandonado casas, tierras cultivadas, animales de granja y pertenencias acumuladas durante generaciones. Muchos han buscado refugio en Culiacán, la capital del estado, donde viven en condiciones precarias en albergues improvisados o hacinados con familiares. Sin documentos porque huyeron dejando todo atrás, no pueden acceder a programas gubernamentales de apoyo. Sus hijos no pueden inscribirse en escuelas. No pueden buscar empleo formal porque carecen de identificaciones oficiales. Algunos testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos describen a familias viviendo en las periferias de Culiacán en condiciones extremas. Refugios construidos con materiales de desecho. Acceso limitado a agua potable. Comedores comunitarios que intentan alimentar a decenas de personas con recursos que apenas alcanzan. Estas no son personas desplazadas de un país lejano, son mexicanos expulsados de sus hogares a menos de 100 kilómetros de distancia. La información en la sierra fluye de manera diferente que en las ciudades. No hay reporteros presentes en cada balacera. No hay conferencias de prensa. La comunicación se da por radios de banda civil, por mensajes en grupos cerrados de Telegram, por videos que graban los propios combatientes. Casi todos los días se reportan enfrentamientos, señala Río 12, aunque casi ninguno trasciende, y los días que no se sabe nada, aumentan la tensión. Este silencio, paradójicamente, genera más miedo que las noticias de combates. Cuando no hay información durante días, los habitantes no saben si significa tregua temporal o si se están preparando operaciones mayores. La incertidumbre constante erosiona la salud mental de comunidades enteras.
Los videos más recientes que circulan en Telegram muestran a los grupos del músico ya establecidos en posiciones que antes controlaba el guano. Se les ve patrullando calles de Huixiopa, estableciendo retenes en brechas cercanas a la Tuna, incluso grabando desde dentro de propiedades que claramente pertenecían a familias vinculadas con los Guzmán. Ya corrió el culo, gritan en uno de los videos. ¿Dónde está el churro?, preguntan burlonamente usando apodos de rivales específicos. La pregunta que plantea Río 12 es pertinente. ¿Sigue el guano realmente liderando la defensa de su territorio, o ya solo queda su nombre como figura simbólica? Aureliano Guzmán Loera es un hombre de avanzada edad, posiblemente en sus 70 años. Ha eludido la captura durante décadas, pero dirigir una guerra activa en las montañas requiere no solo autoridad sino presencia física y capacidad de decisión rápida. Los analistas consultados sugieren que es probable que el guano se haya replegado a zonas más seguras, posiblemente en Durango o Chihuahua, dejando que comandantes de campo intenten defender lo que queda de su territorio. Su nombre sigue siendo un símbolo poderoso, pero la realidad táctica parece ser que sus hombres están perdiendo terreno sistemáticamente ante el avance coordinado de Mayito Flaco y el Chapo Isidro. La respuesta del gobierno federal ha sido limitada y problemática. Elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional han realizado operativos en la zona. El desmantelamiento de los 3 campamentos en noviembre con decomisos de drones y explosivos demuestra presencia militar. Pero la zona de conflicto se ha expandido tanto que las fuerzas federales simplemente no tienen capacidad para establecer presencia permanente en todas las áreas remotas. Las brechas de terracería que conectan las comunidades serranas son estrechas y sinuosas. Un solo bloqueo puede detener el avance de convoys militares completos. Los grupos armados conocen perfectamente el terreno, tienen redes de informantes en comunidades locales y reciben alertas sobre movimientos de tropas con horas de anticipación. Además existe la complicación política. Badiraguato ha sido históricamente una zona donde el gobierno federal ha actuado con cautela, consciente de que la población local tiene lazos económicos y familiares con organizaciones criminales. Intervenir agresivamente puede generar resistencia de civiles, complicando aún más las operaciones. Para noviembre de 2025, la situación continúa desarrollándose. Los enfrentamientos se reportan casi diariamente en canales de Telegram especializados. El balance de poder parece estar inclinándose hacia los grupos del músico, pero la gente del guano no ha sido completamente expulsada. Mantienen posiciones en algunas áreas, particularmente alrededor de la Tuna, donde el simbolismo de defender el pueblo natal del Chapo Guzmán les da motivación para resistir. Lo que está claro es que Badiraguato ya no es el bastión intocable de los Guzmán. El mito de invencibilidad de esta familia en su territorio ancestral se ha desmoronado. La guerra que estalló en las calles de Culiacán tras la detención del Mayo ha llegado finalmente al corazón de la sierra, transformando para siempre la vida en estas montañas. Las comunidades que durante décadas existieron en un equilibrio precario entre el narcotráfico y la vida rural tradicional ahora enfrentan una violencia que no respeta ese equilibrio. Propiedades destruidas, familias expulsadas, pueblos abandonados. Y en el centro de todo, los grupos del músico consolidando control sobre un territorio que quizás ya no vale económicamente lo que valió en el pasado, pero que ninguna facción está dispuesta a ceder porque representa algo más que rutas de droga, representa poder, prestigio y venganza en una guerra que parece no tener fin.